noches. Bienvenidos a la segunda sesión académica mensual de la Sociedad Mexicana de Cirugía Hepatobiliar, que es el capítulo mexicano de la Asociación Americana de Cirugía Hepatobiliar. En esta ocasión, pues tengo el gran honor y el gusto de compartir esta sesión con un grupo de extraordinarios profesores, expertos en el tema. Y a nombre del presidente y de la mesa directiva, les agradezco anticipadamente a ustedes su participación, particularmente al doctor Luis Grande, que está a horas de la madrugada, a horas que habitualmente está dormido, pero que está ahora aquí conectado con nosotros. Doctor, muchas gracias. El tema de hoy es un tema muy interesante. Es una condición clínica compleja, poco frecuente, pero que tiene mucha importancia en razón de su morbilidad y en la dificultad para seleccionar un tratamiento adecuado para estos pacientes. Entonces, antes de empezar la sesión, quiero presentar primero al panel de profesores. Nos acompaña el doctor Miguel Carrillo. Él es radiólogo intervencionista, es profesor de Medicina Tecnológico de Monterrey, es jefe del Departamento de Radiología Intervencionista de TecSalud, y pues ha sido compañero mío desde hace casi un poquito más de 20 años haciendo cosas aquí en el hígado. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. También nos acompaña el doctor Carlos Cortés. Él es gastroenterólogo, hepatólogo, también es parte de nuestro team desde que él regresa de su formación también en Barcelona, con un gran interés en hipertensión portal. Él firma, de hecho, el consenso mexicano de hipertensión portal en su última publicación. Doctor Carlos Cortés, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias, doctor Carlos. Un placer estar esta noche aquí y encantado. Nos acompaña también Miguel Mercado. El doctor Miguel Ángel Mercado, profesor de muchos de nosotros, es una gran personalidad de la cirugía en México, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Él es de los pioneros de la cirugía de hipertensión portal en México, con quien tuve además la oportunidad de compartir en mi rotación como residente hace ya algunos años, y vivir esta intensidad de la cirugía de hipertensión portal y la clínica de hipertensión portal junto con el doctor Héctor Orozco hace ya algunos años. El doctor está igualito. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Será muy enriquecedor escucharte. Gracias, Carlos. Carlos, un abrazo, muchas gracias y gracias por invitarme, compartir con ustedes. El doctor Luis Grande Poza, él es un cirujano HPV. Él fue mi mentor, mi profesor en mi época de formación en el Clínico de Barcelona en trasplante y cirugía hepática. Él es actualmente el director de la División de Cirugía del Hospital del Mar. También un cirujano con una gran experiencia, con múltiples publicaciones, expresidente de sociedades españolas europeas. Doctor Grande, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que es un esfuerzo y además con tu gran experiencia seguramente esto será muy enriquecedor. No es un esfuerzo, es un placer estar aquí con todos vosotros, estar contigo, con el doctor Mercado, y es un placer estar con vosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Pues sin más, muchísimas gracias a todos. Sin más empezaremos con la presentación. Kevin, ¿estamos viendo mi pantalla? No sé si ven mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Sí? Bueno, el caso el que presentaremos el día de hoy es
El tema es trombosis portal extrahepática crónica. Y antes de empezar, pues quisiera hacer algunas anotaciones puntuales acerca o darle un poquito de contexto a este caso. La trombosis portal se refiere como una oclusión parcial o completa de la vena porta que puede o no extenderse hacia las ramas intrahepáticas y o al eje mesentérico portal. Es una causa importante de hemorragia varicial después de la cirrosis, es la segunda causa más importante. Y de acuerdo a la presentación clínica, la trombosis portal puede ser aguda o crónica y puede aparecer en 3 contextos diferentes, como una complicación del hepatocarcinoma, que es una de las causas más frecuentes de trombosis tumoral, la trombosis portal en cirrosis, que tiene una prevalencia importante en los pacientes con cirrosis descompensada, llegando hasta casi el 30% en pacientes en espera de un trasplante cuando están en lista de espera, y es un problema importante en los pacientes para quienes nos hemos enfrentado a esta condición durante un trasplante. Sabemos que durante un tiempo, de hecho, fue una contraindicación para realizarlo, pero hoy, gracias a algunas modificaciones en la técnica y algunos recursos, esto ha sido superado. Sin embargo, sigue siendo de gran importancia y gran impacto clínico en la sobrevida de los pacientes con cirrosis. Y el tercer escenario, que es en el cual discutiremos el día de hoy, es la trombosis portal en hígado sano. La trombosis portal en el hígado sano hoy se define o se conoce, pertenece a un grupo específico de condiciones llamadas alteraciones o patologías vasculares del hígado. Dentro del contexto de las alteraciones vasculares, podemos referirnos a la trombosis portal como parte, decíamos, de este grupo heterogéneo de alteraciones vasculares que se caracterizan por hipertensión portal con gradiente de presión normal y con función hepática normal. La trombosis portal extrahepática junto con la trombosis portal idiopática o la hipertensión portal idiopática forman las causas más importantes de hemorragia varicial después de la cirrosis. Existe hoy una definición de trombosis portal extrahepática crónica que en inglés significa obstrucción portal extrahepática y se define como la obstrucción portal con la formación de esta circulación colateral portoportal que por imagen se define como un cavernoma, que es lo que llamamos un cavernoma. Esta condición, cuando es frecuente es mucho más frecuente vista en pacientes pediátricos. Sin embargo, cuando la vemos en pacientes adultos puede estar asociada a estados protrombóticos, aunque en una gran mayoría de los casos sigue siendo de origen desconocido. Aunque en general los pacientes con hipertensión portal extrahepática tienen una baja mortalidad, particularmente los pacientes con obstrucción portal crónica o obstrucción de la vena porta extrahepática tienen características específicas que les confieren una alta morbilidad. Los pacientes pueden desarrollar condiciones como, además de la hemorragia varicial, hiperesplenismo, colangiopatía portal, pueden incluso desarrollar ascitis, encefalopatía y en los pacientes pediátricos un retardo en el crecimiento. Por lo tanto, muchos pacientes como ellos son candidatos a procedimientos quirúrgicos para resolver esta condición. Con esto como fondo, poniendo esto como punto de partida, entonces, los próximos minutos nos dedicaremos a discutir un caso de trombosis portal extrahepática crónica. Les presento el caso. Se trata de un paciente masculino de 22 años, sin antecedentes de importancia en la familia, sin antecedentes personales tampoco de importancia, salvo el diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmune. Esta realizada 5 años, a los 8 años antes,
tratada con esteroides y sometida a esplenectomía convencional por falla al tratamiento médico. Se sometió a una esplenectomía convencional. No tenemos en reporte de estudios de imagen en ese momento. Lo que sí tenemos es un reporte de patología que no dice más que pues, un vaso grande con características de hiperesplenismo. Este paciente inicia su padecimiento en marzo del año pasado, llega al hospital con un cuadro de 2 días de evolución de dolor abdominal, a lo que se agrega sangrado de tubo digestivo manifestado por hematemesis y melena. Es recibido en el servicio de urgencias en un hospital diferente al nuestro, un hospital de la localidad, y a su ingreso, de acuerdo a sus registros, se reporta que un paciente consciente, con distensión abdominal leve, con signos vitales, frecuencia cardíaca de 90, 110, 65, con frecuencia respiratoria de 18, temperatura normal. Sus laboratorios de ingreso, una hemoglobina de 10.7, plaquetas de 158 y un INR normal. El resto de sus exámenes son estrictamente normales, con unas pruebas de funcionamiento hepático normal. El paciente recibido y se maneja como un paciente con hemorragia que en ese momento no estaba activa, con reposición de líquidos, con bloqueadores de bomba de protones, y es ingresado para estudiarse. Se solicita un estudio de ultrasonido de abdomen superior y se programa para endoscopía superior. Esta es la endoscopía inicial. La endoscopía inicial realizada ese día de su ingreso, pues reporta varices esofágicas grado 1, con varices gástricas, varices en el fondo gástrico, gastritis antral. Una característica de la endoscopía, un hallazgo de la endoscopía fue de gastropatía congestiva severa, así es como se reporta por el gastroenterólogo. No se realiza ningún procedimiento en ese momento. El ultrasonido realizado en ese momento reporta un hígado de características normales con datos sugestivos de trombosis de la vena porta y transformación cavernomatosa intrahepática con abundantes colaterales y describe el ultrasonido varices gástricas. Doctor Cortés o doctor Carrillo, ¿algún comentario? Es programado para un... Ninguno, Carlos. Perdón. Carlos, ¿tienes algún comentario? No, adelante, Carlos. Gracias. Nada más que habría que complementar el estudio del paciente, generalmente con un TAC dinámico, ¿no? El paciente, de hecho, es programado para una tomografía dinámica, más bien una tomografía con contraste, así fue como se pidió. Sin embargo, antes de la tomografía, el paciente presenta un episodio de sangrado. Esta vez un episodio de sangrado masivo con datos de hipovolemia. Es en este momento instalado en una infusión de terlipresina y antibiótico profilaxis. Se controla el sangrado durante las siguientes horas y es llevado posteriormente a endoscopía. Esta es la imagen de la segunda endoscopía. La segunda endoscopía nos muestra abundantes varices gástricas, una intensa gastropatía congestiva y las varices que durante la primera endoscopía se veían varices pequeñas, pues ahora aumentaron de volumen. El reporte puntual de la endoscopía es este. Varices esofágicas grado 1-2 sin evidencia de sangrado, varices gástricas grandes que inician desde el cardias y se extienden al fondo y cuerpo. No hay evidencia de sangrado activo por varices. Gastropatía congestiva severa en la curvatura menor, cuerpo alto y fondo gástrico, con estigmas de hemorragia reciente y un coágulo adherido en el cuerpo y en el fondo. No hay evidencia de sangrado activo en ese momento. Y el gastroenterólogo en ese momento decide no hacer ningún procedimiento terapéutico. Doctor Cortés, ¿tiene usted algún comentario con respecto a los hallazgos? ¿Haría usted algún procedimiento?
Probablemente en este sentido, en este paciente donde no alcanzaste a ver realmente cuál era la causa del sangrado, creo que probablemente tendríamos que haber sido más perseverantes en buscarlo, ¿no? Sobre todo si al encontrar un coágulo en el fondo del estómago, una de las primeras sospechas que tenías es que pudiera tratarse de estas varices que tiene en este fondo del estómago, estas varices esófago-gástricas tipo 1, tipo 2 que tiene, y que, bueno, al no tener un tratamiento endoscópico, solamente quedarnos con tratamiento farmacológico, entendemos que la tasa de éxito del tratamiento farmacológico es de alrededor del 80-85%, ¿no? Pero el tratamiento endoscópico eleva este porcentaje y disminuye el riesgo de recidiva, ¿no? Entonces, probablemente el aplicar una medida terapéutica endoscópica, ya sea, si lograban identificarlo, el uso de cianocrilato o el uso de cianocrilato o ligadura, dependiendo de cuál fuera la causa del sangrado de esas varices esófago-gástricas. En el caso de la hemorragia por gastropatía congestiva, ¿existe alguna recomendación puntual desde el punto de vista endoscópico o o terapéutica endoscópica? Hijo, no, en este sentido no, porque podríamos decir que es una minoría y que la hemorragia de tubo digestivo alto secundaria a gastropatía de hipertensión portal no va más allá del 1 o el 2%, es realmente una rareza. Si el paciente llega a presentar un evento de hemorragia de tubo digestivo alto, manifestado mediante hematemesis y tiene varices grandes, varices esofágicas grandes o varices gástricas, esta sería la primera causa de sangrado, ¿no? Más que la gastropatía de hipertensión portal, donde el manejo, en el caso de, si lo pudiéramos llamar de profilaxis secundaria y esta fuera la causa, serían beta bloqueadores, ¿no? Y en forma aguda el uso de terlipersina. Claro. ¿Algún comentario, profesor Luis Grande, profesor Mercado? No. Adelante, doctor. Yo creo que hasta este momento yo creo que no hay ningún comentario, ¿no? Miguel. Sí, este caso interesante llama la atención en el antecedente de la púrpura, y nosotros estos casos de trombosis extrahepática lo veíamos con una enfermedad, el síndrome de Sharp, que es el síndrome antifosfolípido, que se asocia y que la trombocitopenia autoinmune es parte del síndrome antifosfolípido y tiene un procoagulante. Nosotros tuvimos una serie buena de casos que los descubrimos a posteriori, ya que porque se describió este síndrome en los 90s, y entonces los empezamos a buscar después. Encontrábamos que tenían deficiencia de proteína C o S y que tenían un procoagulante bien claro. Y la otra circunstancia es que el antifosfolípido manifestado como tal tenían esas trombosis portales. Una cosa interesante que marcaste muy bien es que en las trombosis extrahepáticas con hígado sano, el sitio de menor resistencia es el hígado. Y entonces por eso hace el cavernoma. Y el cavernoma, pues a veces sí comprime incluso la vía biliar, que hace la biliopatía portal. Pero aquí llama la atención una circunstancia. Cuando tienen vaso todavía, el drenaje del vaso se hace a través del estómago al sitio nuevamente de menor resistencia, que es que no llega a descomprimirlo completo, que es el sinusoide hepático. Entonces, esto a veces con vaso in situ lo encuentra uno, porque las varices cardiales son como las esofágicas, o sea, es el intento de la conexión de la porta con la ácigos. Y entonces estos casos, aquí llama la atención el que tenga esplenectomía. Y la esplenectomía a veces, cuando hacen unas ligaduras del ilio, lo llegamos a ver aquí, hacen fístulas arteriovenosas, arterioesplénicas, y entonces por eso tienen varices gástricas. Yo operé un par de casos que realmente las varices tenían frémito, perdón por el anglicismo, tenían un tril, pero lo que tenían una fístula arteriovenosa esplénica, y esto es una rareza, pero es para explicar
las varices gástricas grandes. Tiene una circunstancia complicada. Yo creo que a mí me gustaría ver una angioresonancia y nosotros les hacíamos una angiografía hepática. Lástima que ya no tiene esplénica. El doctor Dean Warren nos decía siempre, cada vez que hablen de cirugía de perfusión portal, dígale a toda la gente que no le quite el vaso al paciente. Aquí, claro, me imagino que se le quitaron por la trombocitopenia, pero no es muy bueno andar quitando el vaso en hipertensión portal. Pues efectivamente lo que siguió en su evaluación en ese momento es una angioresonancia. La angioresonancia, doctor Carrillo, si quieres comentar los hallazgos. Sí, en esta angioresonancia lo que se reporta o lo que se alcanza a observar es una trombosis de la porta en la zona del hilio hepático y que parece extenderse hacia el interior del hígado. No se percibían las ramas portales intrahepáticas y en la región extrahepática parece que había un vaso ahí compatible con una vena porta permeable. Ahí en esta imagen en rojo se pinta parte de lo que parece la porta extrahepática. Pero al entrar al hígado desaparece y en la imagen que está a nuestra izquierda se ve ahí un cavernón. Exacto. Con esta información a los profesores, ¿pudiéramos tener elementos suficientes para hacer el diagnóstico de una obstrucción extrahepática de la vena porta o una trombosis portal extrahepática? Doctor Carrillo. Pues en la resonancia lo que parece es una trombosis a nivel del hilio y que afecta la parte intrahepática. Exacto. A veces lo que sucede es que también la porta extrahepática se trombosa y luego se recanaliza, pero la parte intrahepática ya no logra recanalizarse. Y pudiera ser uno de los casos, ¿verdad? Doctor Mercado, ¿pudiera darse la trombosis portal como una complicación de la esplenectomía? Sí, y nosotros por eso dejamos en nuestra época de hacer esplenectomía rutinaria y en las operaciones de Sugiura, en las devascularizaciones esofagogástricas, porque ahí sí el flujo hasta puede estar invertido en la esplénica y entonces le quita un escape y se hace turbulencia y se trombosa. En gentes sanas con esplenectomía es muy bajita la trombosis de esplénica y menos que se extienda tan adentro, no se recanaliza además. Ya con hipertensión portal no es infrecuente y me llama la atención el tamaño del vaso cuando lo quitaron, que no es el comportamiento de un vaso de púrpura o un vaso de antifosfato complicado. Tiene un vaso muy grande, entonces yo creo que ya tenía hipertensión portal. Exactamente. Y que la esplenectomía ahí sí puede condicionar trombosis portal. Y ahí sí puede condicionar trombosis portal. Doctor Luis. Me andaré buscando al doctor Carrillo que me dijera que le buscara una porta izquierda, a ver si tiene ahí. Digo, no se lo haría, pero para poderle hacer un puentito. Un mesorrex. Sí, pero no sé. Luis, ¿algún comentario? Yo creo que está muy claro que la esplenectomía tiene mucho que ver en la existencia de esta trombosis portal, ¿no? Es uno de los factores locales que está muy bien descrito en las trombosis portales en los pacientes no cirróticos, como son algunas pancreatitis, ¿no? o incluso el tratamiento con contraceptivos en las mujeres, ¿no? Son factores locales que están muy bien descritos, o sea que seguro que tuvo que ver la esplenectomía. Los que somos más clásicos, probablemente, aparte de la angioresonancia, nos gustaría ver una imagen más angiográfica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tendríamos que recordar que si hubiese bazo, probablemente lo ideal hubiese sido hacer un esplenoporto, ¿no? Y entonces ver exactamente todo el dibujo del árbol
del árbol portal, pero claro, evidentemente en esta situación es imposible obtener una imagen de este estilo, ¿no? Pero muy bien, pues solo para puntualizar y de acuerdo a las guías actuales, el diagnóstico de la trombosis extrahepática o la obstrucción portal extrahepática, este paciente reúne las condiciones que hoy se definen de acuerdo al consenso último de Baveno y a las definiciones de la Asociación Europea y de la Asia-Pacífico, etcétera. Definiendo entonces una trombosis portal extrahepática dentro de todo este contexto de las alteraciones vasculares extrahepáticas o las alteraciones vasculares hepáticas. En este caso, pues se confirma por imagen el diagnóstico. Un paciente con hígado sano, hipertensión portal, con la trombosis portal extrahepática y formación de cavernoma. Como comentó el doctor Cortés, este paciente, pues, se resuelve el episodio de hemorragia con tratamiento farmacológico, evoluciona favorablemente y es egresado de ese hospital al 7º día sin evidencia de sangrado, con estudios de control que son normales y es dado de alta con beta bloqueadores y con bloqueadores de bomba de protones y es referida a nuestro servicio de cirugía hepatobiliar en nuestro hospital, donde lo recibimos 8 semanas después. Cabe mencionar que 8 semanas, pues, es resultado de nuestra pandemia. En plena pandemia sucedió esto. Entonces, una vez que, como todos saben, los contagios suben, bajan y eso de alguna forma condiciona nuestros ingresos hospitalarios, este paciente es recibido en mayo de este año pasado, donde lo reingresamos para su evaluación complementaria y definir la estrategia terapéutica. Al momento de su ingreso, lo que encontramos pues, es un paciente prácticamente asintomático, con una exploración física normal, es un hombre joven, saludable, sin síntomas, es un hombre delgado, alto. Los exámenes de laboratorio de su ingreso, pues prácticamente normales, hemoglobina de 13.7, plaquetas de 148,000, INR normal, pruebas de función hepática normales. Es interconsultado con hematología pensando en descartar condiciones protrombóticas. Es evaluado puntualmente para síndrome mieloproliferativo, para deficiencia de proteína C y S, para síndrome de fosfolípidos, para hemoglobinuria paroxística y todos los estudios de evaluación se reportan como negativos para una condición protrombótica. Aquí en el hospital le repetimos los estudios de imagen y este es un ultrasonido Doppler que le hacemos aquí, esta vez pues evaluado por el doctor Carrillo. Miguel, si quieres comentar. Bueno, pues en este estudio confirmamos parte de lo que se había visto en los estudios que se le hicieron previamente en otro hospital. No se observa flujo en la porta a nivel del hilo hepático. Por la trombosis, las venas hepáticas permeables, la arteria hepática permeable, con un índice de resistencia un poco bajo de 0.56. El que lo hizo reporta la vena esplénica permeable y la mide en 6.6 milímetros, que está muy cerca de lo normal para un paciente que no tiene hipertensión portal. Y también reporta la vena mesentérica superior permeable y de 9.9 milímetros. Este Doppler se complementa con una tomografía dinámica, esta vez con TAC dinámico en 4 fases y estos son los hallazgos. Miguel, si quieres ayudarnos. Bueno, en esta imagen axial se ve lo que parece un trombo en la topografía de la vena mesentérica superior. Hay que recordar que en estos pacientes a veces es difícil lograr hacer que el contraste llegue a donde lo quieres ver para poder decir si un vaso está permeable o no, ya que la hemodinámica pues está alterada, ¿verdad? Si vemos la siguiente imagen, que es una reconstrucción coronal,
lo que vemos ahí es la vena mesentérica, que tiene trombo en un lado y contraste que fluye en forma filiforme entre la pared del vaso y el trombo. Esta es una reconstrucción donde vemos lo mismo, la siguiente. En esta otra reconstrucción un poquito más tardía, vemos un mayor número de vasos de ramas de la mesentérica superior permeables, un cavernoma en la zona del ilio, y aquí no se ve una vena porta, pero tenemos otra imagen, vamos a ponerla, en donde parece que hay una porta, por lo menos del lado derecho, ¿verdad? Siguiente. Y estos son los hallazgos en esta ocasión. Para puntualizar, en este paciente en particular, con el diagnóstico de trombosis portal extrahepática crónica, con un cavernoma, con extensión o con trombosis, al menos parcial, de la vena mesentérica inferior, perdón, con la vena mesentérica superior, en ausencia de una condición protrombótica, con hígado normal, con un paciente con hipertensión portal hemorrágica, con varices en el fondo y cuerpo y gastropatía congestiva severa, y el antecedente es esplenectomía. La pregunta al panel de los profesores: ¿cuáles de estas alternativas terapéuticas consideran para este paciente pudiera ser la mejor opción? Doctor Luis Grande, por favor. Bueno, vamos a ver si seguimos el mismo orden que está en las diapositivas. La terapia endoscópica en este momento yo pienso que no tiene mucho más sentido que el ser puente a una futura solución, ¿no? O sea, con lo cual la terapia endoscópica es un puente, nada más. En cuanto a la cirugía derivativa o de vascularización, vamos a ver, la cirugía derivativa clásica, las que conocemos como las portocavas o las derivaciones sistémicas o centrales o distales, evidentemente con este grado de trombosis es difícilmente planteable, ¿no? Con lo cual la desvascularización en cualquiera de sus modalidades, con transección esofágica, sin transección, un Sogiura completo, un Sogiura incompleto y demás, pues es una alternativa que cabe pensar. El TIPS, evidentemente, yo pienso que sería probablemente la primera opción a pensar. Lo que es evidente es que para colocar un TIPS en esas condiciones hay que tener un equipo de radiólogos intervencionistas bien dotados con experiencia para lograr tener éxito con esa derivación. Se puede plantear algún tipo de recanalización. Hay algunos autores que la han utilizado, y los beta bloqueantes, evidentemente, yo pienso que tienen muy poco papel. Sería como papel también como profiláctico o como puente a la solución definitiva. Y la solución definitiva pasa por, a mi entender, por la derivación y asociada o no a la desvascularización, que puede ser discutible. Doctor Mercado. Sí, de acuerdo, yo también es un caso, estos casos realmente son complejos, y yo también, pues la terapia endoscópica, que es lo que mejor le podemos ofrecer, y una terapia endoscópica muy intensa, es decir, sesiones repetidas de ligaduras con bandas, y probablemente si tuviera con un endoscopista con experiencia de inyecciones de algún pegamento ahí en un cianocrilato en las gástricas, pero pues su frecuencia su recurrencia de hemorragias es buena, va a existir siempre. El TIPS en estos casos, recordemos que lo que menor resistencia tiene es el hígado, y entonces ya solita la sangre se está metiendo por el cavernoma al hígado, pero claro, está resultando insuficiente la descompresión. Y entonces meter un TIPS, que además son también procedimientos multietapa,
se obstruyen a largo plazo, requieren 6 a 8 meses, a un año repermeabilización, pero sí se puede, y se puede. Aquí tuvimos un caso nosotros que le pusieron cuatro en línea, no en serie, no en paralelo, y entonces empezaron con uno que casi llegaba a la suprahepática, y otro intrahepático, y otro extrahepático, y otro hasta la mesentérica, y se logró, pero son excepciones, realmente son excepciones, entonces yo lo miraría por ahí. De la cirugía degenerativa tiene 3 tentaciones ahí, igual que la de vascularización. La derivativa tiene una esplénica, y pensar en hacer una derivación de Linton, una espleno renal proximal. Por ahí en la angioresonancia se ve la renaldilla buena, pegadita, ahí se ve una que podría dar para un Linton, pero el Linton es una portocava y depriva el flujo portal, que claro que estos casos los toleran muy bien. No es el comportamiento del cirrótico que hace encefalopatía, lo llega a tolerar. La otra, la mesocava de bajo diámetro, tiene una buena mesentérica, y la otra es la derivación de Rex, ¿no? El mesoportal, que es lo que mucha gente haría. La desconexión por toácigos, que le llamamos nosotros, pudiera ser una buena opción. Realmente solita tiene, como decía el doctor, como decía Luis, tienen una con transección. La transección lo único que hace es complementar la desconexión por toácigos. Es decir, el puntito donde se hace la transición de la porta al ácigos, lo que hace la transección es obliterar las varices subepiteliales, porque ahí no son submucosas, son subepiteliales, y entonces impide la fuga arriba, pero también lo hacen las bandas. Las bandas. Entonces, probablemente si volviera a sangrar, yo me inclinaría un poquito más por hacer una devascularización parcial para lograr hacer una desconexión por toácigos. A nosotros nos funcionaba bien, en estos casos teníamos buen resultado, hacer una desconexión por toácigos, donde hace dejamos únicamente permeables la gástrica derecha y la gastroepipédica izquierda, derecha, y cortamos la coronaria, que es el sitio de fuga importante, y no hacemos, yo llegué a hacer varios, pero es riesgoso hacer transecciones en el mismo tiempo, porque sí tiene unos riesgos de dehiscencia. Entonces yo haría una devascularización y seguiría con bandas muy agresivas, pero primero bandas agresivas y después la devascularización. La cirugía derivativa tiene un pronóstico malo a corto plazo, o sea, una mesocava y una de Linton no son muy buenas opciones en estos casos. Doctor Cortés. Bueno, aquí desgraciadamente nunca pudimos saber cuál era el origen del sangrado, ¿no? Porque cada procedimiento implica un riesgo de complicaciones. O sea, no es lo mismo decir, el origen del sangrado fue las varices esofágicas, que pones un montón de ligas, a decir, fueron las varices gástricas y pongo cianocrilato, ¿no? Si no sé qué fue lo que ocasionó el sangrado, pues entonces yo termino tratando todo. Y dices, tratas todo con el riesgo que implica ponerle cianocrilato a unas varices que manejan un flujo muy importante y una presión diferente, ¿no? Con complicaciones de que se vaya a ir a pulmón o se vaya a ir a cerebro, ¿no? Entonces, es bien importante para el endoscopista saber cuál es el origen del sangrado. Los beta bloqueadores forman parte de las herramientas que tenemos. Y bueno, el colocar una derivación percutánea portosistémica en el caso de una degeneración cavernomatosa no es una contraindicación, pero implica cierto grado de habilidades especiales por parte del radiólogo, que generalmente son tratamientos en forma conjunta, donde tienes que hacer diferentes abordajes, ¿no? En razón de discutir este caso entre nuestro grupo y recordando un poco este algoritmo que muestra la secuencia de tratamiento o de manejo de un paciente con trombosis portal extrahepática y hemorragia, considerando que este paciente muy probablemente, de acuerdo a los hallazgos de la segunda endoscopía, sangró de varices y que además tiene
gastropatía antral, gastropatía del cuerpo, y que, como dice el doctor Cortés, no sabemos exactamente de dónde sangró, pues él nos fue referido para evaluar la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Y siguiendo esta conclusión, la cual, como digo, después de haber sido discutido, decidimos llevarlo a realizar una portografía. Y estos son los hallazgos de la portografía percutánea. Doctor Carrillo, si quieres comentar. Sí, claro. Bueno, aquí en este caso no estábamos totalmente de acuerdo con lo reportado en los estudios de imagen que se habían hecho en los otros hospitales. Sentíamos, como ya mencionaba el doctor Luis Grande y el doctor Mercado, que nos faltaba algo más vascular, ¿verdad? No tiene vaso, no le podemos hacer un esplenoporto, pero podemos entrar por vía percutánea al territorio portal intrahepático. Entonces fue lo que hicimos. Y accesamos el sistema portal intrahepático y vimos que estaba aislado de la porta extrahepática. Sí tenía flujo, un flujo muy lento, pero desconectado. En el cateterismo que se hizo no se encontró una cuña hepática elevada, precisamente porque estamos esperando que el tapón está en la parte prehepática. En razón de la imposibilidad de canalizar el sistema portal en forma distal y considerando experiencias previas de nuestro grupo, decidimos abordarlo por vía abierta, transmesentérica, con canulación de la vena mesentérica superior. Lo llevamos a cirugía utilizando este recurso con el que contamos, una sala híbrida en la unidad quirúrgica que está equipada con un brazo robótico y todos los juguetitos que los radiólogos sueñan, con una mesa quirúrgica radiolúcida, con equipos de sustracción digital, con equipos de hemodinámica para medir presión portal, con ultrasonido transoperatorio, etc. Así es como lo abordamos. Y una vez canalizada la vena mesentérica inferior a través de una de sus ramas, estos son los hallazgos. Este es el portograma que se hizo en forma, digamos, retrógrada. Doctor, si quieres comentar, Miguel. Sí, bueno, aquí se ve el catéter que habíamos introducido por una de las ramas de la mesentérica. Este vaso de aquí, no sé si se ve mi mouse. Esta es la esplénica. Es la esplénica que tenía circulación fugal, la gástrica izquierda acá arriba también con circulación fugal, y una vena porta extrahepática permeable, y acá se ve el cavernoma, ¿verdad? Que se ve mejor en la imagen del lado derecho, con más cantidad de contraste, y algo de contraste que llega al territorio intrahepático, seguramente a través de ese cavernoma. Una vez accesado el sistema, la porta extrahepática, y en la sala en la sala híbrida, pues decidimos intentar la colocación de un TIPS e intentar la recanalización de la porta a través de esta vía. Y estos son los hallazgos. Miguel, si quieres. Entonces lo que hicimos fue dejar el catéter que habíamos introducido vía mesentérico, lo avanzamos hasta lo que parecía la rama izquierda de la porta. Por ahí uno de los doctores preguntaba si estaba permeable o no, pues ahí la encontramos. Ahí la presión que medimos en ese territorio portal extrahepático fue de 18 milímetros de mercurio. Entonces, después de dejar ahí el catéter para ayudarnos a tener un marcador a dónde llegar, lo abordamos por vía yugular para hacer un TIPS. Le pusimos un stent cubierto vía TORT, que es lo que se usa actualmente, de 10 milímetros de diámetro por 5 centímetros de largo. La presión portal bajó a 11 milímetros de mercurio y nos quedó un gradiente portosistémico de 4 milímetros de mercurio. El portograma final que hicimos mostró el flujo a través del shunt
y desaparición del flujo fugar. Aquí tenemos otra imagen, ¿la podemos poner, Carlos? En donde se ve mejor el stent que está entre la porta izquierda y la vena hepática derecha. Una vez completado el procedimiento, notamos en el campo operatorio, por supuesto, una reducción significativa del tamaño de las colaterales que habíamos visto antes de colocar el TIPS. Y una vez aquí abierto, pues logramos o intentamos completar este procedimiento con la devascularización de la curvatura mayor, aquí la ven, desplazada hacia la derecha, y con la ligadura de la coronaria, que aquí la ven, tenía un diámetro muy, muy grande, más de casi 2 centímetros, una vena muy, muy grande, que a mí me parece que era la vena que veían los radiólogos en la primera angioresonancia, que interpretaban como la vena porta. A mí me parece que esa gran vena coronaria era lo que ellos reportaban como la vena porta. Entonces, pues completamos la devascularización. El paciente evoluciona pues favorablemente. Voy a pasarme un poquito a la evolución. El paciente al segundo, tercer día tolera la vía oral, se recupera pues muy rápido, sus parámetros bioquímicos se mantienen, no existe ninguna alteración en las pruebas de función hepática, y el paciente es dado de alta pues prácticamente recuperado al 4.º día de la cirugía o del procedimiento combinado en este caso. Miguel, ¿tenías alguna, no sé si hay algún comentario de los profesores de la mesa ahora? Vamos a ver, a mí me parece que es una solución extraordinariamente inteligente. Yo no tengo ninguna experiencia con la cirugía híbrida, compartir la cirugía, el acceso abierto con los radiólogos, pero vaya, es una técnica que está descrita, perfectamente descrita, y que a mí me parece una solución muy inteligente. Requiere de una tecnología muy notable, no disponible en muchos centros, pero me parece que fue una alternativa impecable, Doctor Miguel. ¿Yo? Sí. Sí, a mí también me parece una solución muy buena. A mí me parece que además del TIPS fue una muy buena cosa hacer la devascularización, que yo soy muy insistente, no es una devascularización, sino una desconexión por torácicos. Yo creo que eso fue una muy buena circunstancia, lo de la fuga. Yo lo vi hacer al doctor Rosle, hacer esto percutáneo y por ahí mismo embolizarla. Al pasarse, se pasan extrahepático y embolizan las varices. Eso fue mucho antes de que empezaran a poner los tips. Y yo creo que fue una muy buena solución. Siempre, y esto pues, es cuestión de tiempo, no son así una permeabilidad a muy, muy largo plazo. Digo, yo siempre veía que las mesocavas, por eso con injertos de teflón expandido anillado, las dejé de 4 años, todas están obstruidas. Pero pues aquí tienen la oportunidad de volver a meterse y nuevamente es un TIPS que tiene un flujo bajo porque pues tiene la trombosis, pero es un REX intravascular, y eso me parece una solución muy interesante. Y qué bueno que le hiciste la desconexión por todas hijos y ojalá, como dicen los jóvenes actuales, la arme bien. Entonces, es interesante. ¿Quieres comentar alguna, Miguel, algunas referencias? Sí, me puse a buscar un poquito. Realmente esto fue escrito hace rato. Tenemos aquí una referencia del siglo pasado, del 99. Se oye muy vieja, pero no hace tantos años. Donde el doctor Stein reporta 21 pacientes que tenían trombosis portal, esplénica,
mesentérica o combinación de alguna de ellas. Y reporta un éxito técnico del 85%. Luego hay otra referencia del 2007, en donde realizan un abordaje transesplénico. Este paciente no tenía vaso, por eso no podíamos hacer ese abordaje. Y lo hacían para embolizar pacientes que estaban teniendo sangrado varicial. Y luego la última referencia que les quisiera mostrar, que es probablemente la más actual, es esta, en donde se hace una recanalización de la porta por vía transesplénica con el objeto de mejorar la oportunidad de que estos pacientes llegaran a un trasplante al tener una porta permeable. Entonces, con la ayuda de mejores catéteres, mejores guías, mejor tecnología, ahora el éxito técnico que se reporta es del 98%, con un 92% de permeabilidad de un seguimiento a 19 meses. Ninguno de los pacientes trasplantados volvió a tener trombosis en ese grupo de pacientes, lo cual pues es muy interesante porque nos ayuda a mejorar la probabilidad de que uno de estos pacientes pueda llegar al trasplante hepático al tener una porta permeable. Este es parte del seguimiento. El paciente está 6 meses, 3 meses después del control, en ultrasonidos de control, perdón, un mes después fue que se le hizo un control y había un hallazgo ahí. Si quieres, Miguel, comentar. Sí, estos pacientes pueden hacer una estenosis de la vena hepática, que es una respuesta al hiperflujo dado por la presencia del TIPS. Es algo similar a lo que pasa en las fístulas para hemodiálisis, en donde aparecen estenosis en las venas de drenaje. Entonces, lo mismo le pasó a este paciente. Entonces, lo trajimos de nuevo a la sala de hemodinamia, corroboramos, si me ponen la siguiente diapositiva, la estenosis en la vena de drenaje, se agregó ahí un stent y se corrigió ahí el proceso obstructivo. Y esta es una endoscopía de control después de este paciente se hizo la endoscopia un mes después y hay una notable disminución, prácticamente desaparición de las varices esofágicas que se veían en la endoscopia previa y una disminución muy significativa de las varices gástricas. Entonces, hasta ahora el paciente está a punto de cumplir pues 1 año del procedimiento. Esperemos, está asintomático, esperemos su evolución. A manera de conclusión, quisiera, antes de pasar a los comentarios de los profesores, dejar como conclusión en este caso, la hipertensión portal no cirrótica es una causa muy importante, la segunda causa más importante de hemorragia varicial, particularmente los pacientes con trombosis extrahepática crónica, tienen una morbilidad importante, se reporta incluso en los pacientes pediátricos. Uno de los problemas más importantes reportados es el retardo en el crecimiento. Los pacientes, además de ser sometidos a múltiples internamientos, tienen un retraso en el crecimiento y un retraso en el desarrollo psicomotor. Y esto relacionado con una aparentemente gastropatía hipertensiva, una hipertensión del sistema digestivo que trastorna la absorción de ciertos elementos que al final de cuentas se manifiestan de esta forma. En los pacientes pediátricos, como decía el doctor Mercado, la derivación portomesentérica o mesentérico portal o derivación de REX es el procedimiento recomendado, igual que en el caso de no ser posible las derivaciones selectivas. En casos seleccionados, como lo comenta el doctor Carrillo, el TIPS pudiera funcionar, pero pareciera ser, dado a la frecuencia mayor de la trombosis portal en pacientes cirróticos, que el beneficio mayor
de estos procedimientos de la recanalización portal pareciera estar en el grupo de pacientes cirróticos que van a ser llevados a trasplante. Sabemos que esta complicación es un gran problema, difícil de resolver. Cuando nos encontramos una porta trombosada a la hora del trasplante, es un gran problema y una causa muy importante de mortalidad, incluso de retrasplante. Y bueno, pues terminamos la presentación. Yo quisiera darle oportunidad al doctor Grande y al doctor Miguel Mercado de que nos compartan sus comentarios y su experiencia. ¿Quiere Kevin? Compartimos pantalla del doctor Grande. Bien, vamos allá. Bueno, no haremos los comentarios al caso, que ya no tiene ningún sentido. Y entonces lo que les quiero comentar son la experiencia que hemos tenido. Es cierto que esta charla me ha venido bien en el sentido de que era una patología que no teníamos bien recogida, O sea que he tenido que hacer casi una labor detectivesca para ver lo que habíamos hecho en los últimos años, que como ven no es mucho. O sea, lo que es cierto es que en este momento los endoscopistas y los radiólogos pues nos han cambiado la vida a los cirujanos. Esta experiencia, que es la del hospital actual, no tiene nada que ver con la experiencia previa que yo tenía entre los años 80 y 2002, que en el hospital clínico. Aquí los pacientes con trombosis que hemos podido recoger son única y exclusivamente 21, de los cuales la gran mayoría son cirróticos, que todos ellos se solucionaron con TIPS. Y hay un grupo que son no cirróticos, de los cuales 4 de ellos también son trombosis agudas, que trombosis agudas fueron tratadas con anticoagulación y TIPS. Y si vamos a las crónicas, que sería el caso que nos ocupa en este momento, porque es de lo que estamos hablando, pues vean ustedes que es un volumen muy pequeño. 2 fueron tratados con recanalizaciones, llámales stent largos, llámales TIPS largos, llámales como quieras. 3 fueron con TIPS y 2 con stents. Como ven ustedes, esto nos suma 7, porque en algunos de los casos hubo que combinar las 2 técnicas. Lo que es cierto es de que estas, bueno, les podía enseñar imágenes, pero yo pienso que esto no tiene sentido en este momento que les enseñe imágenes, porque hemos visto imágenes preciosas presentadas por el doctor Rodríguez Montalvo y el doctor Cortés, o sea que no tiene ningún sentido. Pero lo que sí sabemos es que de estas 6 trombosis crónicas, 2 llegaron a la cirugía posterior, y en los 2 casos se hicieron desvascularizaciones de mayor o menor entidad, pero se hicieron desvascularizaciones a posteriori. Nunca se hicieron, como les he dicho antes, de forma simultánea al procedimiento radiológico, puesto que nosotros no nos lo planteamos nunca en ningún momento. Siempre nos planteamos que el tratamiento radiológico fuese el definitivo, y los cirujanos solo entramos en 2 casos en el cual el tratamiento no fue exitoso. Y esto sería toda la experiencia, que como ven no es mucha, y ahí está la importancia justamente del caso que nos ha presentado el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, porque no es una situación extraordinariamente frecuente, y que ellos optaron por una solución mixta que a mí me parece que probablemente a día de hoy es la mejor solución que se puede plantear. Y nada más, no les voy a enseñar ninguna otras imágenes que tenía por ahí
puestas porque pienso que ya las hemos visto largas y tendidas. Doctor Miguel Mercado. Pues felicitarlos, una solución muy inteligente a un caso complejo. Estás, claro que como tú lo has dicho y como nos mostraron, pues son casos anecdóticos, pero que tienen mucha son valiosos en el sentido de que sientan un precedente y que uno recalcar el manejo multidisciplinario de estos casos y que, como decía el doctor Grande, siempre endoscopio, radiología y cirugía entrar juntos y yo creo que es un caso que muy interesante, muchas felicidades, muy inteligentemente resuelto. Aquí, claro, yo imagino que le quitaron por la trombocitopenia, pero Martin Wolf, que estaba en Bonn, juntó una serie de casos interesantes, él con la derivación de Cooley y esta, la de Warren es como ustedes saben, la plano renal distal, la de Linton es la proximal y la de Cooley es la lateral y tenía una muy buena experiencia, la publicó por ahí del 2010 y a mí también es la última publicación de Dean Warren, pero todos obviamente con vaso, son hacer un espleno renal. Yo creo que si él tiene, que seguramente se la quitaron por la trombocitopenia y ni modo, pues. Pero yo creo que le dieron una selección muy inteligente y muchas felicidades. Muy interesante el caso. Muchas gracias. Hay algunas preguntas del auditorio. Nos preguntan acerca de la anticoagulación en este caso particular y sí, efectivamente, el paciente posterior al procedimiento está hoy con anticoagulación, está con Xarelto. Nos preguntan acerca de el mesocabo o la posibilidad del mesocabo. Ya habíamos comentado durante la presentación que este paciente pues, tenía una trombosis de la mesentérica parcialmente recanalizada, por lo cual pues, no nos parecía una buena alternativa en este sentido. Nos preguntan acerca de Budd-Chiari como, aunque no tiene que ver con este caso, nos preguntan cuál es el estado actual del Budd-Chiari. Aquí quisiera escuchar el comentario del doctor Luis Grande, el doctor Miguel Mercado. Recuerdo muy bien aquellos casos, aquellas cirugías, aquellos atriocavales que en algún momento llegó a ser una alternativa. Recuerdo muy bien una paciente muy joven en nutrición. Miguel, no sé si tú recuerdas de la experiencia y quisieras hacer algún comentario. Doctor Grande. No sé, todos hemos hecho alguna triocava en algún momento de nuestra historia, sobre todo los que tenemos una cierta edad, pero vaya, no, yo pienso que esto hoy es una cirugía de aventura, pero es una cirugía de aventura que no tiene ningún sentido. Esta es mi opinión. Sí, eso nosotros lo utilizamos, pero estrictamente para Budd-Chiari, que es la estenosis suprahepática con esos hígados enormes y que hacíamos tienen el sistema mesoportal permeable, simplemente que tienen ahí no nomás el flujo portal, sino el flujo de salida del hígado lo tienen invertido y entonces ellos hacen estos grandes vasos con ascitis y sí los hacíamos, pero yo creo que Marshall Orloff les hacía una portocava al principio los laterales y él tenía buenos resultados, era muy difícil reproducirlos en otros lados, pero yo creo que los tips para el Budd-Chiari y el trasplante hepático lo vinieron a sustituir. Pero sí, la mesoarterial, que nosotros llegamos a ser como 20, y era, lo difícil era sacar la mesentérica, pero ya pasar el injerto que tú viste alguno ahí, Carlos, en la orejuela, pegárselo, no. Además, nos satisfacía nuestro complejito de ser cirujanos cardiovasculares. Podemos dentro. Pero pues era una derivación fácil, hacemos con un anillado de 14 milímetros, un grandote. Pero sí, ya también con nosotros en desuso también.
Una de las preguntas el doctor Eduardo Flores, un cirujano hepatobiliar, de hecho, él estuvo con nosotros en el caso, él siempre participa, es parte de nuestro team de trasplantes y cirugía HPV. El doctor Eduardo nos pregunta, y me imagino que con fines académicos, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué les espera a estos pacientes? Comentaba yo al principio, pero quisiera escuchar la opinión de ambos profesores. Comentaba yo al principio que en general los pacientes con hipertensión portal extrahepática tienen una mortalidad baja, pero quienes se dedican a, sobre todo los cirujanos pediatras, ellos dicen, tienen muy buen pronóstico si comparamos con pacientes cirróticos, pero los pacientes pediátricos que sufren hemorragia recurrente, retardo en el crecimiento, que tienen ascitis, que tienen encefalopatía mínima, e incluso los adultos que llegan a tener biliopatía por hipertensión portal, su morbilidad es muy importante. En general, lo que se describe es que la mortalidad relacionada con hipertensión portal, hemorragia, es cerca de menos del 15% a 5 o 10 años en algunas series. Sin embargo, Miguel Mercado, quisiera escuchar su opinión. Doctor Grande, quisiera escuchar su opinión. Pacientes adultos con esta patología, ¿qué podemos hacer con la biliopatía portal? ¿Qué les pasa a estos pacientes? Interesantemente, yo llegué a ver, me da pena confesarlo, pero tengo 65 años, pero todavía me tocó ver el descubrimiento de la hepatitis C. Y nosotros llegamos a tener pacientes que desarrollaban hepatopatía por C, por transfusiones múltiples en los 80s, 90s, que no sabíamos que era, le decíamos no A, no B, pero que se hacían cirróticos y inexplicables. Bueno, sí pensábamos que algo había que les transfundíamos, no se había descrito todavía el virus C, pues se sospechaba, se veía como no A, no B, pero hacían hepatopatías virales post-transfusionales tardías. Y yo también creo que a largo plazo, el niño cuando crece empieza a desarrollar colaterales muy interesantemente, retroperitoneales y todo eso, y el adulto ya no. El adulto ya no, y entonces como que su limitación, pero siempre hacen alguna conexión. Y yo creo que sí, el pronóstico es mucho mejor que en paciente que no es hepatópata. Estos, los prehepáticos, no hacen casi ascitis. Cuando hacen ascitis es que algo se sumó. Insisto, que haga una hepatopatía crónica viral o bien que se empiece a obstruir la suprahepática o alguna. Pero el prehepático no hace ascitis. Y yo creo que nomás hay que mantenerle bien permeable ese tips. Estarlo, por decirlo coloquialmente, no sé si el doctor Grande me lo entienda, pero estarlo venadeando, estar viendo ahí con ultrasonido si se cierra y volverlo a destapar cuantas veces se pueda, ¿no? Y ver qué otras opciones hay. Siempre es poquito mejor que el trasplante hepático, que en algunos casos puede necesitarse, pero que técnicamente son complejillos en estos, como dijiste tú, Carlos, que tienes experiencia en estos portal. Mario Vilatobá tiene muy buena casuística de trasplante con trombosis portal, pero a veces puede sacarles el trombo y puede hacerles cosas, pero sí, mientras mantengamos el TIPS, a mí es una solución muy inteligente y muy bien hecha de las dos cosas. Te voy a contar una cosa nada más para que veas que a mí ya me ha pasado, me pasó en Alemania. Me dijeron que por qué no se la ligadura, la vascularización, que por qué se le hiciste con laparoscopio. Pero yo digo que con hipertensión portal es muy difícil hacerlas con laparoscopia. Pero pues ahora ya ves, yo vi un chico allá en Alemania que presentó que meten grapadoras a todo lo largo de las engrapadoras vasculares a todo lo largo de la curvatura mayor y menor con el laparoscopio. Pero yo creo que sí, una incisioncita que ya tenía además, la de la esplenectomía, quedó muy interesantemente resuelto. Felicidades. Gracias. Doctor Grande, ¿algún comentario? No, pocas cosas que añadir. Yo en experiencia pediátrica no tengo ninguna, o sea que no puedo comentar qué pasa en los niños.
En los adultos ya hemos visto un poco lo que ha ido pasando en los últimos años. Al principio no era así, los pacientes acostumbraban a recidivar con muchísima facilidad, agotábamos toda la endoscopia, las soluciones radiológicas que teníamos en la mano no eran muchas, los pacientes desvascularizados volvían a recidivar, con lo cual, aunque el pronóstico era obviamente mejor que el de los cirróticos, el pronóstico no era tan bueno como uno podía esperar en un paciente no cirrótico, ¿no? En los últimos años, afortunadamente, como hemos comentado antes, con la ayuda de los endoscopistas y con la ayuda de los radiólogos intervencionistas, pues hemos ido paliando todas las complicaciones de estos pacientes, pues recolocándole stents, recolocándole cualquier artilugio nuevo que iba saliendo para paliar estos pacientes. Aún así, todo, yo sé que en Barcelona, entre los 3 centros de trasplante de Barcelona, hay 4 pacientes trasplantados con trombosis portal, en mayor o menor grado, de pacientes no cirróticos con situaciones parecidas. Lo que sí es cierto es que sé que de estos 4 pacientes los resultados no han sido buenos. O sea, 3 fallecieron en el posoperatorio más inmediato, o sea, a los pocos meses, y solo uno ha tenido buenos resultados a largo plazo. Con lo cual, casi me atrevería a decir, ya sé que esto no es una estadística muy seria, pero casi me atrevería a decir que el trasplante tampoco es una alternativa muy razonable a estos pacientes, supongo que por las grandes dificultades que tienes para reconstruir y revascularizar el hígado de forma apropiada, ¿no? Algunas preguntas del auditorio nos coinciden en una sola que voy a hacerle a ambos. La anticoagulación en pacientes sometidos a una derivación selectiva, por ejemplo, a un Warren. Puntualmente nos preguntan por Warren y con los mesocabos, con los portocabos de bajo diámetro. Nos preguntan acerca de, en el contexto actual, ¿es recomendable, se recomienda la anticoagulación? Nosotros vamos a ver, vamos a tener en cuenta que el mesocaba o el Warren habitualmente lo haces en pacientes cirróticos, o sea que ya tienen de por sí defectos de la coagulación, ¿no? Con lo cual nosotros lo que hacíamos, o lo que hacemos y los pocos que se hacen, es monitorizar a estos pacientes de qué coagulación tienen y según la coagulación de base que tienen, añadir o no algún anticoagulante, pero no lo hacemos de forma sistemática. Doctor Miguel Mercado. Nosotros la esplenorenal tiene muchísimos truquitos, o sea, no solo es hacer la derivación, sino que hay que calcularle cómo queda y cuando se levanta el páncreas se mueve y que a los otros días mientras no se hacen adherencias y no se fija todo. Entonces, pero cuando queda bien hechecita la derivación, que no queda angulada, que queda en una buena posición, en un buen diámetro, es una anastomosis veno-venosa con flujo alto que nosotros no anticoagulábamos. Ahora sí que nuevamente, yo soy del siglo pasado y no existían estos antiagregantes ni estos anticoagulantes que ahora se usan, ¿no? Y en Alemania el profesor Paquet sí les ponía heparina, pero como dice el doctor Grande, muchos de ellos alargaban el TP en el posoperatorio, no tanto a nivel de una anticoagulación, pero ahí sí los mantenían incluso con cumarínicos. Cuando están en un TP normal, los mantenían, sobre todo las mesocabas. La mesocaba es una operación interesante, pero es un teflón expandido anillado de 12 milímetros o hasta 8, como lo hacía Sarfi, y es una operación con mucha turbulencia, genera mucha turbulencia, y yo la dejé de hacer aquí porque a los 5 años todas estaban tapadas, todas. El radiólogo ya empezaba a ver ahí, el doctor Ferral intentaba, ya no se podía meter,
fácilmente a los injertos. Es un coágulo muy firme. Entonces, por eso lo dejamos de hacer. Pero en el espleno renal distal no usamos anticoagulación. Funciona muy bien, bien hechecita. Es por eso que hay que ponerle mucha atención de cómo queda, la posición en que uno lo hace. Algunas veces hacíamos una que le llamamos esplenocava indirecta, la hacíamos términos terminales por salvar la posición, porque no nos quedaba. Hay veces que la esplénica, la renal viene de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Entonces, a veces no bajaba muy bien la esplénica y nos quedaba. Entonces, preferíamos hacer una término terminal, pero no lo anticoagulábamos rutinariamente. Doctor Carlos Cortés, nos preguntan, aunque es otro escenario, acerca de el manejo farmacológico de los pacientes cirróticos con trombosis portal. Los pacientes que diagnosticamos durante su seguimiento en la lista de espera o en la consulta, el paciente cirrótico, en vista de hoy los factores descritos de riesgo, por ejemplo, el bajo flujo de la porta en los ultrasonidos de control que les hacemos en consulta, ¿está indicado darles profilaxis? ¿Está indicado o no? ¿O darles tratamiento? El primer escenario que hay que dividir es si la trombosis es aguda o es crónica. Y luego tomar el contexto del paciente cirrótico y las complicaciones que esté llevando a cabo. Y luego, si es aguda, el inicio del tratamiento es, entre más rápido lo inicie, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Y es muy importante, si bien es cierto, el ecodoppler y radiólogos expertos y bien entrenados es el método inicial para diagnóstico, la extensión de la enfermedad y la oclusión parcial o total de la vena porta condicionan qué es lo que vamos a hacer a futuro. Y luego el tercer escenario es ver, una vez que el paciente localizas una trombosis portal aguda, inicias tratamiento, tienes la buena fortuna de sospechar el padecimiento y logra la recanalización de esa vena porta, si es que necesitaba el tratamiento, pues definir si el paciente va a ser llevado a trasplante hepático, dejarlo en forma permanente con anticoagulantes para que no se vaya a retrombosar esta vena, ¿no? Entonces son diferentes situaciones que hay que evaluar desde la parte aguda hasta la parte crónica y la extensión. ¿Y cuál es la meta que tienes con tu paciente a futuro, no? Muy bien. Pues estamos en tiempo, no hay más preguntas. Yo quiero, si no hay algún comentario, pedirles un comentario final a todos. Miguel, Carlos, profesor Grande, profesor Mercado. Bueno, yo agradeceros una vez más la invitación y sobre todo yo pienso que la oportunidad que hemos tenido de discutir un caso que es muy poco frecuente, con lo cual es un caso extraordinariamente docente que supongo que la gente habrá disfrutado, al que además habéis sabido encontrarle una solución francamente inteligente y que espero y deseo que le conduzca a una buena supervivencia. O sea que muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y espero que esta sea la primera de más, de volverlo a invitar y esperemos no desvelarse tanto. Ojalá, aquí me tendrás siempre, lo sabes perfectamente, Carlos. Muchas gracias. Doctor Mercado. Está apagado su micrófono probablemente. El doctor Atul Gawande, que nuevamente pescó fuerza, era parte del grupo de Obama y ahora volvió a agarrar fuerza, pero es un gran filósofo de la cirugía. Atul Gawande se llama, escribió libros. Y en New England escribió un artículo en relación a las publicaciones quirúrgicas durante siglo y medio en New England, y hace un proceso analítico interesante, y hay operaciones que tienen su nacimiento, su esplendor y su caída. Y así nos tocó. De hecho, el doctor Orozco y yo escribimos un artículo así que se llamaba Nacimiento, esplendor y caída de un imperio. Perdimos una gran operación, estoy seguro que el doctor Grande las gustaba igual que yo.
Perdimos una gran operación, pero así es la medicina, así es la humanidad. Y yo estoy seguro que, como yo, agradecemos haber tenido el privilegio de poderlas haber hecho cuando era la mejor opción para estos pacientes. Muchas gracias nuevamente, doctor Mercado. Doctor Carrillo. Bueno, pues la medicina actual, la mejor medicina siempre se hace en equipo. Aquí pues siempre estamos el hepatólogo, el cirujano de hígado, el radiólogo intervencionista, el grupo de nutrición, cuando amerita el oncólogo, pues también la oncología. Y así es como le va mejor a los pacientes. Cada uno de nosotros pone una parte de lo suyo, por lo mejor que puede dar, es cuando se obtienen los mejores resultados. Muchas gracias, doctor Carrillo. Gracias por su fortaleza, su apoyo siempre incondicional, y esperamos seguir haciendo cosas juntos. Carlos Tocayo, un comentario final. Agradecerles infinitamente la invitación. Aunque no lo veía frecuentemente al doctor Grande, me da gusto verlo después del tiempo y las veces que coincidíamos por ahí en los elevadores o en los pasillos. Y bueno, dos últimas cosas nada más, ¿no? Tomar en cuenta que la esplenectomía es un factor de riesgo para trombosis portal y que en los pacientes que tienen el antecedente hay que sospecharlo en forma inmediata si abren con dolor abdominal, porque de eso depende la tasa de éxito de repermeabilización. Y la otra, en los pacientes con trombosis portal extrahepática y que son no cirróticos, descartar que tengan un estado hipercoagulable de cualquier tipo, porque condiciona cuál va a ser su vida a futuro. Y no es raro que luego los encuentres con que hicieron estas trombosis, tienen un estado hipercoagulable que no vieron y luego tuvieron un ACV, ¿no? Por un ACV isquémico, y dices, es una pena que tengan dos eventos trombóticos, siendo que pudimos haberlos encontrado antes, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos nuevamente, y si no hay más, damos por terminada la sesión y espero verlos la próxima sesión, que es el siguiente mes. Muchas gracias y que tengan buenas noches, y doctor Grande, buenos días.